Muy buenas tardes, bienvenidos, les habla Cristian y probablemente ahora te estés preguntando qué hace esta portada de este libro en un canal que habla sobre Reverend Insanity o bueno, sobre novelas ligeras en general. Pues básicamente en Reverend Insanity, para los que han leído pues la novela o tienen nociones, saben que existen caminos, ¿no? Como el camino de la sabiduría, el camino del fuego, por así decirlo, del agua, el camino de la fuerza, que son caminos específicos y centrados en cómo vas a evolucionar tus Gu o bueno, qué tipo de estilo de pelea tendrás y demás cosas. Pero básicamente estos caminos también dentro de la novela se nos dejan ver que influencian de cierta forma la filosofía y el modo de vida de sus propios practicantes. Bueno, como las artes marciales se podría decir, porque o sea, cuando tú eliges un camino también adoptas cierta filosofía o tratas de encontrar tu filosofía que se adapte al camino que estés llevando, por así decirlo. Lo puedes forjar a lo largo del camino o simplemente puedes adaptar uno que ya está preestablecido por el clan o que haya sido parte de la herencia. Y entre todos los caminos que hay en esta genial novela, pues hay uno muy curioso que vendría a ser el camino humano, el camino de la humanidad, que literalmente es comprender al ser humano, comprender por qué éste actúa, por qué hace ciertas cosas, cuáles son sus motivaciones y demás. En la novela no se nos habla muy directamente de este camino, salvo en los últimos capítulos donde hace su aparición magistralmente. Aún así, eh, se podría decir que la novela sí nos habla directamente, o sea, nos lo habla pero a través de Fan Yuan, pero no nos dice que ese sea un camino, sino se podría decir que esa es una forma de ver las cosas. Porque el camino humano en sí es muy extenso y completo, y aunque Fan Yuan logró dominarlo, porque se nos dice que él sí es un maestro verdadero del camino humano, a pesar de no haber contado un gusano Google con sus 500 años de vida, pues logró comprender perfectamente por qué actúan las personas y no se encasilló en una idea pesimista o en una idea optimista, sino que literalmente él comprendió el porqué de las cosas y la aceptación de que no todo se puede manejar, por así decirlo. Espero no estar divagando mucho y no entretenerlos, pero en fin, un Fan Yuan simplemente llegó a una conclusión sobre qué es el camino de la humanidad para él y esa conclusión le sirvió, porque si más adelante él llega a otra conclusión que le va a servir a la hora de desarrollar ese camino, él con gusto la aceptará, pues porque literalmente el camino de la humanidad o cualquier otro camino que haya como el de la suerte, de la sabiduría y del fuego y de demás caminos, siempre buscan evolucionar, avanzar, no quedarse en ideas dogmáticas de que no, las cosas son así porque son así y ya, no, son caminos que constantemente están evolucionando. Pero bueno, probablemente te estarás haciendo la pregunta que hice al inicio, ¿no, Cristian? ¿Y por qué está esta portada aquí? ¿Qué estás haciendo con ese libro? Pues en mi tiempo libre estaba leyendo y encontré este libro que es Las 48 leyes del poder, ¿no? Bueno, dice del autor de las 48 leyes del poder, que se titula Las leyes de la naturaleza humana, escrita por Robert Greene. Y la verdad me pareció muy interesante las ideas que se plantean ahí y la forma en la que las aborda. No sé, creo que se podría decir que es se podría decir que es un muy buen libro para leer y para por forjar un poco una idea de cómo quieres avanzar en este mundo o qué clase de persona deseas ser. O si literalmente quieres encontrar una forma de mejorar, creo que este libro te puede ayudar a darte una perspectiva, porque no solo encierra eh, formas de actuar, sino también datos, anécdotas, historias sobre otras personas, cómo actuaron sobre hechos históricos, de noticias que te muestran una perspectiva muy amplia, ¿no? Cosas que yo no sabía que en verdad me hicieron quedarme como, wow, miércoles, en verdad se puede actuar de esa forma, en verdad alguien puede lograr ese nivel de, ¿cómo se llama?, de perspicacia a la hora de analizar a las personas. Y son habilidades que en sí tienen mucho sentido que una persona las obtenga, porque en sí somos animales sociales. Y tenemos que tener, ¿cómo se llama?, una habilidad innata que nos permita
encajar con los demás, o sea, comprender fácilmente y rápidamente, por más que digan, no, es que soy una persona que es poco sociable, no, literalmente por naturaleza nosotros somos seres sociales. Literalmente nuestros ojos están diseñados para vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros animales que sus ojos están o bien recubiertos de otras cosas o bien su iris o su esto del centro no se diferencia de lo que tienen al costado, el de nosotros es blanco, literalmente como para que resalte hacia donde miramos, que es nuestra pupila la del centro. Creo que esos son los nombres adecuados para las cosas que les estoy diciendo, pero más o menos ustedes se hacen la idea. Cosa que los otros seres que son nuestros congéneres puedan mirar hacia donde estemos observando o qué tratamos de decir con nuestra mirada. Literalmente estamos hechos para vivir en sociedad, así que tenemos que tener esos rasgos. Y nada, no sé, divagué un poco aquí porque se me fue un poco, pero espero que se haya entendido la idea y no haya dicho cualquier barbaridad. Y si no, una disculpa por eso. Pero bueno, en fin, este libro creo que es muy bueno si quisiéramos plantear o entender un poco el camino humano. Creo que de todos los libros que he visto que ensalzan por ahí, porque siempre falta que te digan, no, padre rico, padre pobre es lo mejor, tienes que leer. No, literalmente ese libro es, no sé, es una buena historia, pero es muy fantasiosa. No le veo mucho sentido a lo que dice y literalmente solamente te enseña cosas que no veo de caso y cualidades que no veo que sean valiosas. No me gustaría hablar mal de ese libro, pero lo he leído y literalmente solamente lo veo como una historia más. O sea, no pude rescatar algo importante. No pude discernirlo correctamente, me imagino, ¿no? Porque la mayoría siempre dice que es grandioso, que le cambió su vida y cosas demás, y yo solamente lo leí y estaba como que literalmente me dijo información que ya sabía y literalmente algunas cosas creo que las sobreexageró a la hora de tratar de difundir su mensaje, pero bueno, en mi opinión personal, el único libro que he visto de todos los que paran diciendo que no, que es libros de autoayuda y cosas así, creo que vendría a ser este, porque en libros de autoayuda también hay un problema y es que hay muchos fanfarrones que saben disfrazar frases bonitas y extenderlo en todo un capítulo completo. Y el problema es que te da una falsa sensación de placebo y no te ayuda. Te ayuda literalmente simplemente a calmarte, a decirte, ¿sabes qué? Tú estás haciéndolo bien. O sea, no, tú no estás haciéndolo bien, pero el libro te hace creer que sí, sí lo estás haciendo bien. Tienes que seguir, solamente tienes que perseverar y cosas demás, pero no te ayuda a tratar de descubrir verdaderamente cómo puedes avanzar. Solamente te dice, no, la habilidad está en ti, pero no te dice qué habilidad. De repente en verdad no tienes una y tienes que aprender a cultivarla. Solamente te dice cosas muy generales, como en el horóscopo, que literalmente te dice, el día de hoy pues vas a tener problemas de dinero. Y la verdad es que ¿quién no ha tenido problemas de dinero alguna vez? Literalmente, incluso cuando tienes dinero, tienes problemas de dinero, porque dices, no, miércoles, ¿ahora en qué gasto todo ese dinero? Y a veces siempre va a haber eso, son cosas muy generales. O cuando te dicen, vas a tener problemas de salud, y estás caminando y te tropiezas a casualidad. O literalmente todo se dice, oh por Dios, no, el horóscopo le atinó. Y cosas así. Pero bueno, ya, no me voy a explayar mucho porque, Dios, nada, me gustaría compartir este capítulo porque en verdad es increíble, a mí me gustó mucho. La introducción comienza así. Si tropiezas con un rasgo especial de maldad o estupidez, no permitas que te enfade o te perturbe. Velo como una adición a tu conocimiento, un dato nuevo o a tomar en cuenta en el estudio del carácter de la humanidad. Tu actitud será la del mineralogista que tropieza con un muy peculiar espécimen de un mineral, Arthur Schopenhauer. Ya, esta frase literalmente, no sé por qué me hizo acordar cuando Fan Yuan está en el edificio 88. Bueno, aquí hago un paréntesis, va a haber hartos spoilers sobre Reverend Insanity porque voy a hacer comparaciones en algunos puntos. Bueno, cuando está ahí y él está andando antes de que se descubriera su identidad, y no sé si se acuerdan que fue ahí donde él descubre un testamento de una chica que era una de de estos humanos variantes, que era una mujer de tinta, y esta le había, ¿cómo se llama?, estado jugando sucio a Fan Yuan, y ahí es cuando Fan Yuan de la nada, mientras está caminando, pues revive un recuerdo, el recuerdo de una mujer a la que él amó, una mujer a la que él, pues por la que sintió mucho afecto en su tiempo,
pero él, en vez de enojarse o en vez de entregarse en la pasión y decir, oh no, le extraño, o literalmente odiar su recuerdo por los sucesos que vivió, no, literalmente hizo lo que dice este mensaje. Literalmente se paró ahí mismo, se miró en el reflejo del agua y solo se preguntó por qué. ¿Por qué recordé esto? ¿Por qué cómo se llama? Esta sensación viene de vuelta a mí. O sea, no se paró a sentir esa sensación, no se paró a sumergirse en el amor o en el odio, no. Literalmente se preguntó solamente ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hizo una introspección de sí mismo en ese instante. O sea, literalmente lo que varias personas, no sé, cuando alguien ha pasado por esa sensación, pues lo que hacen es generalmente entregarse al sentimiento, al recuerdo, ¿no? Porque es hermoso vivir, pues, de una emoción, no sentir la flor de piel y todas esas sensaciones que te puede despertar. Pero no, Fon Yuan literalmente se sentó y se preguntó, bueno, se paró mientras veía la laguna y dijo solamente ¿por qué? ¿Por qué debo de sentir eso ahora? ¿Qué está sucediendo? Y es así como pudo descubrir que esas emociones o esos sentimientos no eran su culpa, sino literalmente hay algo raro. Alguien le estaba jugando mal y era pues el testamento que estaba tratando de controlar a Fan Yuan. Pero bueno, ya, continuamos. A lo largo de nuestra vida tenemos que tratar inevitablemente con individuos que nos causan problemas y vuelven difícil y desagradable nuestra existencia. Algunos de ellos son nuestros líderes o jefes, otros son colegas y otros más amigos. Pueden ser agresivos o pasivo-agresivos, pero por lo común son expertos en explotar nuestras emociones. A menudo parecen simpáticos y seguros de sí mismos, rebosantes de ideas y entusiasmos, y caemos bajo su hechizo, demasiado tarde para descubrir que su seguridad es irracional y sus ideas desatinadas. Entre colegas ellos pueden ser quienes sabotean nuestro trabajo o profesión en virtud de una envidia secreta. Uy, eso es muy cierto, siempre hay que tener mucho ojito con quienes te rodean porque a veces uno no se da cuenta de eso. Con la ilusión de hacernos caer, o podrían ser colegas o subordinados que para nuestra consternación revelan ver solo por sí mismos y utilizarnos como un trampolín. Ineludiblemente esas situaciones nos toman por sorpresa, ya que no esperamos dicha conducta. Es usual que ese tipo de personas nos asesten pretextos muy elaborados para justificar sus acciones o culpar a útiles chivos expiatorios. Saben confundirnos y arrastrarnos al drama que ellos controlan. Nosotros podríamos protestar o enojarnos, pero al final nos sentiremos indefensos. El daño está hecho. Más tarde, otro sujeto de esa misma clase aparece en nuestra vida y la historia se repite. Con frecuencia percibimos una sensación similar de confusión e impotencia cuando se trata de nosotros y nuestra conducta. Por ejemplo, de pronto decimos algo que ofende a nuestro jefe o a un colega o amigo. Ignoramos de dónde salió, pero nos acongoja descubrir que cierta molestia o tensión interna escapó de nosotros en una forma que lamentamos. O quizá ponemos todo nuestro empeño en un plan o proyecto, solo para percatarnos de que fue una insensatez y una espantosa pérdida de tiempo. O nos enamoramos justo de la persona equivocada, y lo sabemos, pero no podemos evitarlo. ¿Qué nos pasa? Nos preguntamos. Ah, ya ven lo que les digo. ¿Qué nos pasa? Nos preguntamos. En estas situaciones nos sorprendemos en medio de patrones de conducta autodestructivos que al parecer no podemos controlar. Es como si lleváramos dentro un extraño, un pequeño demonio que opera con independencia de nuestra voluntad y nos empuja a hacer las cosas equivocadas. Y ese extraño dentro de nosotros es raro, o al menos más de lo que creíamos. Lo que puede decirse de esas dos cosas, las acciones ofensivas de la gente y nuestra conducta en ocasiones sorpresiva, es que con frecuencia no tenemos idea de qué la causa. Podríamos aferrarnos a algunas explicaciones sencillas. Ese individuo es perverso, un sociópata, o algo me ocurrió, no era yo mismo. Pero estas descripciones fáciles no nos conducen a comprenderlas, ni impiden que esos patrones se repitan. La verdad es que los seres humanos vivimos en la superficie y reaccionamos emocionalmente a lo que la gente dice y hace. Nos formamos opiniones simplistas de los demás y de nosotros. Nos contentamos con el argumento más cómodo y fácil. Pero,
¿Qué pasaría si pudiéramos sumergirnos bajo la superficie y ver el profundo interior? Acercarnos a las raíces verdaderas de la conducta humana. ¿Qué pasaría si comprendiéramos por qué algunas personas nos envidian e intentan sabotear nuestro trabajo? ¿O por qué su injustificada seguridad las hace creerse divinas e infalibles? ¿Qué sucedería si desentrañáramos la razón por la cual la gente se comporta de súbito de forma irracional y revela un lado muy oscuro de su carácter? ¿O por qué siempre está lista para ofrecer una racionalización de su conducta? ¿O por qué recurrimos continuamente a líderes que apelan a lo peor de nosotros? ¿Qué pasaría si examináramos con seriedad nuestro interior y pudiéramos juzgar el carácter de las personas para evitar así malas contrataciones y relaciones personales que tanto daño emocional nos causan? Dios, o sea, lo que literalmente el autor quiere es que aprendamos a distinguir a las buenas personas de las malas personas, ¿no? O por lo menos a saber identificar ciertos patrones que nos muestran cuando una persona en verdad es pues beneficiosa para ti, cuando va a ser y cuando en verdad es alguien pernicioso, no alguien malicioso que tiene unas pues unos deseos que son dañinos para contigo. Si conociéramos en verdad las raíces de la conducta humana, sería más difícil que los individuos destructivos se salieran con la suya sin cesar. Eso es muy cierto. ¿Cuántos políticos? No, la verdad es que la gente apela a lo fácil siempre. Y mientras le prometes algo, como dice Fan Yuan, ¿no? Literalmente, todo el mundo apela por sus propios beneficios. Y el socialismo aquí en nuestro mundo lo demostró claramente. Literalmente, dale un poco de pan, un poco de agua a un pobre y votará por ti, ¿no? Literalmente no le importa, solamente vive por el momento. Denle un beneficio social y al toque. Le importará un comino que roben todo, que hagan un caos, que liberen a los presos, que hagan que literalmente se zurren, por así decirlo, en las leyes, con tal de que ellos le den su beneficio social para ellos, pues tranquilamente está todo bien, ¿no? Y de ahí se quejan. Si conociéramos en verdad las raíces de la conducta humana, sería más difícil que los individuos destructivos se salieran con la suya sin cesar. No seríamos tan fáciles de persuadir y engañar. Podríamos adelantarnos a sus repulsivas manipulaciones y entrever sus excusas. No permitiríamos que nos arrastraran a sus dramas, pues sabríamos de antemano que su control depende de nuestro interés. Qué bonita frase, me gusta esto. No permitiríamos que nos arrastraran a sus dramas, pues sabríamos de antemano que su control depende de nuestro interés. Fan Yuan esto lo entendió a la perfección después de no 500 años, 300, por el 300, claro, sí, por 300, sí, no, por el año, sí lo tengo, por el año 300 o era 200, 200 creo, que es cuando descubre el gusano Wu de la bueno, no de la inmortalidad, sino que le alarga la vida. Eso se nos muestra en un recuerdía, pero literalmente esta frasecita que nos dice que nosotros no podemos controlar cómo actúan los demás, solamente cómo reaccionamos nosotros, ya que sabríamos que su control depende de nuestro interés. Literalmente nos describe todo el primer arco de Reverend Insanity, cuando sus tíos están haciendo todo lo imposible para provocar a Fan Yuan, para hacer que este pise el palito y tenga una excusa para castigarlo y desheredarlo, y Fan Yuan literalmente se larga, no les da ninguna chance de actuar. Literalmente está el teatro puesto delante de él para que Fan Yuan solamente actúe como debería actuar cualquier ser humano, y él simplemente no les da bola. Literalmente se larga, le dice, me importa un comino lo que hagas. O sea, no lo dice así, simplemente con su accionar. No gasta ni siquiera palabras, simplemente se retira. Dice cosas concisas y cortantes y se larga con la misma, porque sabe que involucrarse con esas personas ahora que él no tiene ningún poder, ningún respaldo, pues será peligroso para él en varios aspectos. Y él no es ningún imbécil, literalmente, perdón por la palabra, pero Fan Yuan en verdad sabe pensar. Bien, los despojaríamos finalmente de su poder mediante nuestra actitud para indagar en las honduras de su carácter. Ya ven lo que les dije. Fan Yuan, sin tener poder cuando era niño, bueno, sus 15 años creo que tenía cuando él era el despertar, pues pudo someter, se podría decir en pocas palabras, o detener momentáneamente a su tío, que era alguien de rango 2. ¿Rango 2? Sí, era de rango 2. Y a su tía, y aparte que eran de rango 2, bueno, su tía no, solamente su tío, pues pudo detenerlo, a pesar de que él tenía dinero y tenía toda la herencia y sus contactos, todo eso, pudo
pudo utilizar miles de formas para deshacerse de Fan Yuan, pero él tenía miedo a las reglas y regulaciones. Y Fan Yuan no, en cambio él sabía cómo utilizarlas, sabía cómo actuar y dejar que los demás vean pues lo que deseaba que él viera, ¿no? No sin creer que estos sean idiotas. Eso es muy importante repartírselos hasta el cansancio. Fan Yuan nunca subestimaba a nadie, ¿no? Él no iba por ahí creyéndose, no, ¿saben qué? Yo soy el más badass, así que yo actúo así porque sé que la otra persona pensará así. No, él mismo lo dice en la novela, ¿no? Eso es de personas insensatas que creen que los demás solamente son tontos. No, todo el mundo tiene planes, todo el mundo es el personaje principal y secundario en este mundo. Lo único que podemos hacer es controlar pues nuestra actitud y nuestra perseverancia. Eso es todo lo que tenemos, es lo único que es nuestro. Después de todo, al final la fuerza te va a abandonar con la edad, la mente también, y lo único que te quedará será la esperanza en tu corazón. Eso es todo lo que tendremos en nuestro día final, por así decirlo. Bien, siguiendo, en cuanto a nosotros, ¿qué pasaría si de igual manera pudiéramos ver nuestro interior y distinguir la fuente de nuestras emociones más preocupantes y el motivo de que determinen nuestro comportamiento, a menudo contra nuestros deseos? ¿Qué pasaría si entendiéramos por qué nos sentimos tan inclinados a desear lo que otros tienen o a identificarnos tanto con un grupo que terminamos por subestimar a quienes no pertenecen a él? Ya ven literalmente lo que les digo. Lo que Fan Yuan había dicho, nunca se debe subestimar a nadie y no tienes que actuar el papel que los demás quieren que actúes, por así decirlo. Como en la aldea Guyue, que uno sabía, que literalmente se habían encasillado en el papel de ancianos, el otro en el papel de líder, el otro en el tío de Fan Yuan en el papel del anciano secreto que mueve todo detrás de las sombras como si fuera una mente maestra, y al final resultó pues uno de los personajes más fáciles de engañar, por así decirlo. Literalmente fue víctima de su propio ego, y eso es lo que a la mayoría de nosotros nos pasa. Siempre nos creemos mejores que alguien en algo cuando no es así. Literalmente es la primera enseñanza que Fan Yuan nos dice, o que él rescata siempre para sí mismo. No eres el mejor en nada, siempre va a haber alguien mejor que tú. Lo único que tienes que hacer es actuar con constancia. Es lo único que tienes que tener, tu terquedad y constancia para lo que quieres. Que te luciste más en algo que otra persona, pues listo, no es necesario presumir ni nada, simplemente tienes que seguir para adelante. No tienes que hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque aquí sí entra varios arcos y varios capítulos, pero literalmente era porque Fan Yuan no tenía tiempo. Pero incluso si tuviera tiempo, pongámonos en el caso de que Fan Yuan tenga tiempo, ¿él lo haría? No, literalmente no, porque no le encontraría sentido en hacer algo tan insulso como eso, algo tan tonto, ¿no? Él preferiría hacer otra cosa y simplemente largarse de ahí. No le encuentra sentido en reaccionar de esa forma creída, porque sabe que eso alimentaría su ego. ¿Y qué pasa si alimentas eso? Lo que pasa en la mayoría de casos, terminas confiándote, y eso es lo peor que puedes hacer, dormirte en tus propios laureles, estar tan cerca de la meta y simplemente por creerte el mejor que los demás subestimar a otros. Y eso permite que abra una brecha, una pequeña brecha, pero por esa pequeña brecha pueden ocurrir milagros, milagros que Fan Yuan nunca dejaría que pasen, porque él no quiere un 100% de seguridad a la hora de ganar. Él quiere la perfecta conversación, la perfecta, como se pone, confirmación de que sí, él va a ganar. O sea, cuando le preguntan algo de que vas a ganar, él no te va a responder con no, un 100%, un 90%, no, literalmente es como un sí. Es imposible, no se hace esa pregunta. Bueno, no tanto así, pero entienden el punto al que quiero llegar, ¿no? O sea, él confirma del 100% y un poco más todavía. Es como cuando estás en una carrera y mandaste a acabar al competidor. Pero no solo eso, sino que mandaste a que vigilaran el entierro con guardaespaldas para que impedir, pues no sé, si para O ver resucita, algo así. Pero bueno, fue un ejemplo, una analogía muy extrema, pero se entiende el punto ya. Ser capaces de entender mejor a ese extraño dentro de nosotros nos ayudará a darnos cuenta de que no es un desconocido, sino una parte esencial de nosotros, y de que somos mucho más misteriosos, complejos e interesantes de lo que imaginamos. Y con esa información conseguiríamos abandonar nuestros patrones negativos, dejaríamos de poner pretextos y tendríamos más control sobre lo que hacemos y lo que nos sucede. Esa claridad respecto a nosotros y a los demás podría cambiar en muchos sentidos el curso de nuestra vida, pero primero debemos desmentir un error muy común. Tendemos a concebir nuestra conducta como voluntaria y deliberada.
Imaginar que no siempre controlamos lo que hacemos es una idea inquietante, pero cierta. Esta parte fue la que me voló en la cabeza, porque dice, tendemos a concebir nuestra conducta como voluntaria y deliberada, o sea, como que tenemos libre albedrío, ¿no? Porque es cierto, si ahorita quiero puedo saltar, salto, ¿no? ¿Qué cae de malo en eso? Estamos sujetos a fuerzas en el fondo de nuestro ser que motivan nuestra conducta y operan bajo el nivel de la conciencia. Vemos los resultados, consciente a lo que mueve nuestras emociones y nos empuja a comportarnos de cierto modo. Hago un paréntesis porque aquí es donde viene el desgraciado de Fan Yuan. Esta partecita, pero tenemos poco acceso consciente a lo que mueve nuestras emociones y nos empuja a comportarnos de cierto modo, porque Fan Yuan es muy irracional con ciertas cosas. Es muy simple y es algo que se nos revela tanto al principio de la novela como más adelante y en algunos capítulos. Fan Yuan era alguien muy emocional cuando llegó al mundo de Reverend Insanity. Sintió mucho apego por su hermano pequeño, a pesar de que él venía de otro mundo diferente y no debería de sentir ningún tipo de emoción con las personas de ahí. Literalmente eran como extraños ante sus ojos. Y él decidió pues cuidar de esta persona. Sintió mucho apego con el anciano que le había confiado, como se llama, sus secretos cuando viajaron en la caravana, y de ahí él murió. Lloró su muerte a pesar de haberlo conocido por escaso tiempo, solamente un par de meses, si mal no recuerdo. Lloró a mares esa pérdida y por el consejo que le dio. Tuvo mucho dolor a la hora de comprender que en ese mundo literalmente no podías confiar en nadie cuando fue y pensó que había encontrado pues el trabajo ideal, por así decirlo, recogiendo petróleo en el fondo del mar mediante gusanos Gu, o bueno, ese líquido negro que parecía el petróleo. Él pensó que ya había logrado pues el trabajo perfecto, por fin el cielo le sonreía, le iba bien, y descubrió que la técnica que le habían dado le estaba causando la muerte. O sea, literalmente Fan Yuan era una de las personas más emocionales que confiaba en todo. Él era como un fan zen. O sea, fuera de bromas, literalmente Fan Yuan en la primera vida era como fan zen. O sea, sin esa... Ya saben cómo es fan zen. Fan zen es un poco tonto a veces. Pero o sea, sin eso, Fan Yuan era muy emocional y era una persona muy inocente, se podría decir en ese sentido. Muy pura, creo que es la palabra adecuada, porque confiaba mucho, muy fácilmente en las personas y siempre les daba esa, ¿cómo se dice? Hay una palabra para describir, o sea, les daba el privilegio de la duda, o sea, no dudaba de lo que ellos decían, confiaba en ellos, en verdad. Y eso fue lo que le terminó pues costando mucho sufrimiento más adelante, pero le ayudó a madurar. Y es ahí donde Fan Yuan pues para avanzar adelante, él empezó a adoptar ciertas filosofías y empezó a encontrar ciertos ejercicios, ciertas acciones que le permitían eliminar sus emociones, porque él sabía que ciertas cosas eran movidas por estas y estas eran empujadas por otras cosas que eran muy en su interior. Así que cómo evitas que esos recuerdos, por así decirlos, que esas ideas nublen tu juicio en el presente y te metan trabas? Es muy simple, simplemente eliminas cualquier contacto con ellas, por así decirlo. ¿Y por dónde tienen contactos esas cosas? Aquí mismo nos lo dice, por las emociones. Fan Yuan las eliminó, pero no al grado de no sentir. Ese es el punto. Ese es por lo que Fan Yuan a veces me vuela la cabeza cuando pienso en ese personaje. Porque imagínese el control, el autocontrol que tiene, que él en verdad siente las emociones, pero no se deja doblegar por ellas. Literalmente él, si desea puede sentirlas, pero si desea no puede sentirlas. Porque y es aquí donde yo más o menos por lo que he leído en la novela es que el tipo de entrenamiento al que se somete Fan Yuan a veces es tan extremo, tan doloroso, que lo insensibiliza, pero su corazón, sus ideas, no sé cómo miércoles, el desgraciado, o sea, sigue sintiendo, o sea, su amor por la eternidad en verdad se volvió en una obsesión y todos sus sentimientos están alrededor del deseo de ser inmortal. Y literalmente eso es lo que le mueve, o sea, porque él mismo lo dice, ¿no? De que sirve la inmortalidad si sacrificas una parte de tu cuerpo para llegar a ella, o sea, no la vas a disfrutar. Si sacrificas tus emociones para llegar a ella, no la vas a sentir. O sea, el tipo es un déspota sin emociones, pero a la vez las tiene. O sea, él encontró la forma de no dejar que éstas lo dobleguen o influyan en él, sino que él simplemente cuando quiera sentirlas, pues ya está.
O sea, no es como que, oh no, le está yendo mal en todo el día, entonces tiene un poco de dinero y él para sentirse bien quiere darle dinero a alguien, no sé, a un pobre que vio por ahí. No, o sea, literalmente si le está yendo mal en un día y él como si mantiene dinero y le pasa esa casuística que les doy, él no haría eso, él estaría pensando en, no, diablos, ¿qué más puedo hacer? Tengo que avanzar en el siguiente plan, tengo que hacer algo, tengo que avanzar en otro modo, o sea, él ya estaría planeando otras cosas, o sea, programó su mente de tal forma que sea como lo más cercano que le encuentro sería una computadora, porque literalmente lo único que piensa es en su meta final, que vendría a ser la inmortalidad. Y todas sus ideas, toda su meta, toda su vida gira en torno a eso, cómo llegar ahí, cómo ir ahí. Y no se centra en eso de que sea una obsesión malsana, eso también es lo que a veces como que o sea, te deja un poco pensativo. O sea, ¿cómo miércoles logró controlarlo de tal modo que esto no repercute en su cuerpo? Porque él tiene esa obsesión con la vida eterna, pero sabe que no puede apresurarse. Así que a veces hace entrenamientos extremos, pero sabe que su cuerpo tiene que descansar. O sea, no es como esos locos que dicen, no, quiero más fuerza, entonces entreno hasta el límite para alcanzar. No, y se olvidan de que su cuerpo es mortal y no va a resistir ciertas cosas y terminan causándose daño en el proceso. Y terminan siendo víctimas de la circunstancia y se encuentra con un enemigo peor y hasta las caiguas y siempre terminan sobreviviendo las justas gracias a la obra y gracia del autor o de algún personaje externo, ¿no? No, pero Fan Yuan sabe controlarse, sabe medir, calcular, planificar, o sea, programó su cerebro para que comprenda todo eso. Y eso es lo que es tan genial en ese personaje. Es increíble en verdad, es sorprendente ver que un personaje escrito sea así. Y no sé, sé que es un personaje de ficción, sé que, ¿cómo se llama? No es real, no, sí, eh, de- debe de haber existido alguien así y no sé, pero es muy complicado. Hasta ahora, como yo les comenté en el canal de TikTok, si alguno me siguió, ahorita no tengo, pero voy a crear uno nuevo muy pronto. Pues les comenté que yo veo al personaje más cercano de Fan Yuan, o sea que más se acerca al pensamiento que tenía Fan Yuan a el rey Salomón, es el único, pero no el rey Salomón del inicio, no el rey Salomón de la Edad Media, no, el rey Salomón de viejo, el que está a punto de morir, el que literalmente mira el pasado, sabe todo lo que hizo, todo el daño que causó, como él mismo se denigró ante los ojos de Dios, todo lo que hizo y saca sus conclusiones y en verdad comprende el peso de sus acciones, comprende el peso de cada palabra que escribe, literalmente cada consejo que da, lo comprende a la perfección, lo entiende y sabe discernir entre todo eso. Literalmente es la única persona, bueno, de los personajes que han existido y que puedo haber leído, que en verdad le hay cierta similitud, ¿no? Es el único, porque en la forma de pensar, en la forma de actuar, creo que son... No, en la forma de pensar. En la de actuar no hay mucho registro sobre cómo actúa al final, pero me imagino que una persona que tiene esa clase de pensamientos obviamente va a actuar de acuerdo a eso, ¿no? No creo que solamente los escriba para un momento y ya ahí, uff, ya sabe Dios, se pone a hacer cualquier cosa. Nada, eso. Es la única persona que veo que tiene cierto parecido con Fan Yuan. Es Dios. Miércoles, ¿cómo logró? Eso es lo que a veces no comprendo. Sé que es un personaje de ficción, pero ¿cómo logró tener ese autodominio, ese control Fan Yuan? Es que son 500 años de vida y dentro de esos 500 son, o sea, primero son 70 años de vida en el mundo humano, de nosotros. De ahí son unos 100 años, sí, 100 años de vida en el mundo de Revenant Insanity, hasta que encuentre el gusano que le alarga los años, que le da otros 500 años más. En esos 100 años de vida fue desterrado de su clan, fue, ¿cómo se llama? Perdió a seres queridos, de ahí fue traicionado, de ahí se unió como anciano de un clan, fue como se llama, entró en un complot de política, a la miércoles, lo intentaron asesinar, su familia conspiró contra él, miércoles, Fan Yuan vivió su vida una desgracia, y eso que no estoy contando en la vida de nuestro mundo, porque nuestro mundo fue millonario, no, fue un erudito,
obtuvo dinero, creó su caravana, después, no, bueno, se volvió comerciante, se nos dice, fue estafado, cayó en la pobreza y murió en la pobreza aquí. Literalmente su vida es como, es una oda a la tristeza. Y ahora volviendo a Reverend Insanity, pasaron esos 100 años, ¿qué pasó? Empezó a obtener a hacer un tipo de filosofía con la de Feng Hu. Feng Hu es otro de mis personajes favoritos. Literalmente, durante los primeros 100 años después de los 100 años, o sea, los 200 años, es cuando decide, pues, formar su propio clan. De ahí alcanza la inmortalidad, bueno, no la inmortalidad, sino asciende a un inmortal. Y es ahí donde se da la verdadera, pues, idea de ese mundo, ¿no? Que al final solamente el clan es una carga, los demás son una carga cuando eres un inmortal, porque necesitas estar libre y ellos solamente son anclas que si no te dan ningún beneficio, al menos que sea uno grande, ¿no? Y al menos que haya otros inmortales alrededor. Y nada, ya bueno, ya llegamos al minuto 35. Si te quedaste hasta aquí, pues genial, gracias por escucharme. Y nos quedamos hasta aquí, ¿no? Creo que es la parte más importante, ¿no? Que tenemos que discernir correctamente y no dejar que nuestras emociones pues nos hagan comportarnos de ciertas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que saber controlarlas. Así que si te gustaría continuar, pues deja tu like y un comentario, ¿no? A mí me gustaría mucho leer a ustedes qué piensan. Nada, cuídense mucho, mantengan su distancia. Gracias por todo y eso sería todo. Pues chao.